Ah, hijo mío, me lo preguntas, con tristeza aquí vengo de tu parte, con lágrimas, que no te conviene, porque ha sido deshonrado el tuyo por un príncipe insolente, y le niegan los dioses premio merecido. Pero tú, Aquiles, semejante a los dioses, piensa, si vuelves ahora a la lucha, ni tú ni otro, por mucho que trabaje, podrás curar la herida, pues el anciano tiene poder y el joven vence. Y tú mismo me has oído, como lo he oído yo, que en el número de años que me concedieron los dioses, ni corto ni largo llegará tu vivir. Pues la hermosa tu madre, cuando naciste, ya sabía que cerca de la rápida nave, en la vasta tierra de Estía, el más fuerte de los hombres te aguardaba. Pero no lo supo, y te embargan las lágrimas cuando yo me voy lejos de ti. Y la vida te será estrecha, sin gloria, bajo el sol. Mas si al contrario prolongas tu estancia junto a las naves, la gloria tuya será imperecedera para los hombres. Mas no vivirás mucho, pues te alcanzará la muerte y el negro destino, una vez que alrededor de tu cuerpo muchos aqueos hayan muerto bajo los dardos de Héctor en la broncínea contienda. En los años siguientes a la celebración de la paz de Nicias, la lucha política en el seno de Atenas estuvo protagonizada por dos hombres, antagónicos en su forma de ser y hasta en sus aspiraciones. Por un lado estaba Alcibíades, que al igual que Aquiles, fue un griego para quien una vida sin gloria no merecía ser vivida. Y por otro lado estaba Nicias, un hombre prudente, conservador, que luchó siempre por perseverar y conseguir la paz. La historia política de Alcibíades es un caso sin parangón en la historia de la humanidad. Ateniense de nacimiento, fue uno de los líderes políticos indiscutibles de su época. Fue general del ejército que comandó a las fuerzas atenienses para luego pasarse al bando espartano, desvelando los planes atenienses en una clara traición a su polis natal. Dejó embarazada a la esposa del rey espartano Agis y luego, para escapar de la furia real, huyó a Persia, donde luchó en el bando asiático contra los atenienses y espartanos, y finalmente volvió a luchar y liderar a los atenienses, desvelando los planes de sus enemigos. Alcibíades, que se crió en la casa de Pericles tras la muerte de su padre cuando éste tenía tan solo 5 años, procedía de una familia aristocrática con un importante patrimonio, el cual heredó y le permitió dedicarse a la política. Plutarco cuenta que, en cuanto a su belleza física, sin duda no hace falta decir que floreció en todas las edades de la vida y en todas las épocas, y le hizo un niño, un joven y un hombre de aspecto amable y encantador, que incluso en su otoño fue bello gracias a su buena naturaleza innata y a la excelente constitución física. Dice también que tenía al hablar un defecto en la pronunciación de las palabras que le favorecía y le confería a sus palabras un atractivo que le proporcionaban convicción. Plutarco es un historiador filósofo que prefiere exponer la personalidad y carácter de los personajes que trata mediante anécdotas, antes que hacerlo con descripciones y adjetivos, porque para él de esta forma se manifiesta mejor la naturaleza de los personajes, a través de la acción, de los hechos, y a través de estas pequeñas anécdotas, de pequeños detalles en la vida de las personas, cómo a veces mejor se trasluce su personalidad, su forma de ser. Él decía que para conocer a una persona prefería hablar unas pocas palabras con a que otra persona le contase 50.000 palabras de esa persona. Tal vez la anécdota que describe mejor Alcibíades es aquella de su juventud, en la cual, cuando estaba ejercitándose en la lucha con un compañero, este comenzó a enlazarle el cuello con los brazos, y cuando estaba a punto de perder el combate, Alcibíades comenzó a morderlo, a lo que su rival le dijo: «¿Muerdes, Alcibíades, como las mujeres?». «No», le contestó, «como los leones». Alcibíades era un hombre
tan disoluto, inescrupuloso y veleidoso, como consciente de su encanto y atractivo, el cual siempre utilizó para conseguir lo que quería. Era un hombre que se excedía en la bebida y en sus desvaríos amorosos, portaba en las batallas un escudo dorado, en vez de tener grabada la divisa tradicional de Atenas, llevaba un eros portador del rayo. Era afeminado en su vestir y mientras se paseaba por el ágora arrastraba sus vestidos púrpura. En la antigüedad, el color púrpura en los vestidos era señal de riqueza, ya que para poder obtener tan solo 1 gramo de esta tinta era necesario obtener del mar al menos 6.000 caracoles conocidos como murex, los cuales al romperlos se obtenía una pequeña cantidad de esta tinta. De hecho, en la época romana imperial, los emperadores portaban una túnica color púrpura y en la literatura la púrpura imperial es sinónimo del cargo de emperador. Plutarco dice que las personas, al ver estos desatinos en Alcibíades, se llenaban de aborrecimiento e indignación, y que siendo político temían su indiferencia y desprecio por la ley como por su ambición tiránica e insólita. Pero por otro lado también cuenta que al llegar a Esparta, cuando se cambió de bando Alcibíades, empezó a vivir a la moda espartana. Dice: de modo que al verlo raparse el pelo hasta la piel, bañarse con agua fría, comer habitualmente pan de cebada y acostumbrarse al caldo negro, parecía a todos increíble, y se preguntaban, perplejos, si este hombre habría tenido alguna vez un cocinero en casa, o habría visto a un perfumista, o habría tolerado que su cuerpo tocara un vestido de tela de Mileto. Alcibíades tenía habilidad para asemejarse e identificarse con distintas costumbres y géneros de vida, como una forma, como un artificio para cazar a los hombres. Sufría, dice Plutarco, transformaciones más rápidas que un camaleón. Para Alcibíades, que pasaba igual por la honestidad y la perversidad, no veía nada lo que no pudiera imitar ni amoldarse. En Esparta se entregaba a los ejercicios gimnásticos y era sobrio y severo. En Jonia vivía con suavidad y era voluptuoso e indolente. En Tracia se hacía borracho y aficionado a los caballos. Y cuando estaba en compañía del sátrapa Tisafernes, excedía en pompa y magnificencia al suntuoso persa. Tal era la habilidad de Alcibíades para seducir a las personas, que sedujo y dejó embarazada a Timea, la mujer del rey Agi de Esparta, con quien tuvo un hijo, Leotíquidas, quien fue excluido de la sucesión real. En Atenas, Alcibíades estaba rodeado de amigos que lo halagaban constantemente y le demandaban sus caricias, y esto constituía un obstáculo para que él prestara oídos a quienes trataban de reprenderlo e instruirlo. Pero dice que, sin embargo, supo reconocer el valor de Sócrates y lo admitió en su compañía, apartando a los ricos e ilustres admiradores que intentaban conseguir el amor de Alcibíades. Sócrates, en cambio, no le reclamaba ni los besos ni las caricias, sino que ponía en evidencia las podredumbres de su alma e intentaba reprimir sus vanos e insensatos humos. Alcibíades, dice, al escucharlo, se agazapaba como gallo vencido y agachaba el ala. Y dice también que, sin darse cuenta, a medida que se iba despreciando a sí mismo y admirando a Sócrates, estimando su bondad y respetando su virtud, fue adquiriendo una imagen del amor, un reflejo del amor, como afirma Platón, y todo el mundo estaba lleno de admiración, viendo que cenaba, se ejercitaba en la lucha y compartía la tienda de campaña con Sócrates, mientras que para los demás, que rivalizaban por su amor, era áspero e imposible de dominar. E incluso se comportaba con irresistible altanería con algunos, como fue con Ánito. Por otro lado, Plutarco también trata la vida de Nicias. Plutarco, en su obra Vidas Paralelas, trata la vida de los grandes hombres de la historia de Roma y Grecia, y en cada libro compara y trata la vida de un griego y de un romano.
los que siempre en algún punto se asemejan. Así, por ejemplo, a Julio César lo compara con Alejandro Magno, a Teseo, fundador mítico de Atenas, que produjo todo el proceso de cinecismo, lo compara con Rómulo, el fundador de Roma y hermano de Remo. Y a Nicias lo compara con Craso. Craso era uno de los romanos más ricos en el siglo I a.C., que junto a Julio César y Pompeyo formaron el primer triunvirato para aumentar su poder y emprendieron una serie de campañas militares para acrecentar su fortuna, su poderío militar y así encumbrarse en el poder. Julio César marchó contra las indómitas Galias, que conquistó. Pompeyo conquistó el Medio Oriente Próximo y Craso, para intentar superar las victorias de sus colegas, llevó consigo 40.000 legionarios al Imperio Parto, los cuales luego de una serie de errores estratégicos fueron masacrados. Hay historias incluso que cuentan que las legiones enteras se perdieron y que cientos de años después los legionarios aparecieron por la hoy en día Uzbekistán e incluso algunos en la China. Junto a las batallas de Teutoburgo en Germania y Cannas en Italia, que fueron derrotados por Aníbal, fue la batalla de Carras, uno de los mayores desastres militares en la historia militar de Roma. Nicias, por su parte, fue un gran forjador y luchador por la paz, quien se enfrentó dentro de Atenas primero con Cleón y luego con Alcibíades. Plutarco dice que, siendo por naturaleza irresoluto y desconfiado, en la guerra su buena suerte ocultó su miedo, habiendo salido siempre vencedor en sus expediciones. Nicias era inmensamente rico, tenía muchas tierras y además de una gran cantidad de esclavos en la mina de plata de Laurión al este del Ática. Era un hombre excesivamente piadoso, así como respetuoso de la ley y las costumbres. Y a pesar de las victorias militares que obtuvo, no atribuía estos sucesos ni a su inteligencia, ni a su poder, ni a su valor, sino a la fortuna, y se acogía a los dioses, como dice Plutarco, sustrayéndose a la envidia que sigue a la gloria. Además, mientras los prisioneros espartiatas que habían capturado a los atenienses en la isla de Facteria estuvieron presos en Atenas, él los visitaba personalmente, mostrándose humanitario con el trato. Comandó Nicias a los atenienses en la toma de la isla de Citera, que arrebató a los espartanos, así como en la toma del puerto de Nicea, en la zona de Megáride. Y cuenta que, según cierta ley y costumbre, los que luego de una batalla tenían que convenir con el enemigo para poder recoger a sus muertos, se entendía que renunciaban a la victoria y no les era permitido levantar trofeo alguno, porque se entendía que el que vence queda dueño del terreno de batalla y por lo tanto puede levantar naturalmente a sus propios muertos. Pero parece que luego de la batalla de Inicia, en la cual había obtenido una clara victoria, se retiró del campo de batalla y, al ser advertido por unos soldados que habían quedado sobre el terreno 2 cuerpos insepultos, sacrificó su victoria y su gloria, pidiéndole al enemigo que le permita volver para no dejar insepultos a 2 ciudadanos. Pero a pesar de la modestia que mostraba Nicias, y a pesar de ser una persona mesurada, con mucha templanza, lo envidiaban por su riqueza y dice, culpaban aquel aire poco afable y popular, o más bien intratable y oligárquico, que le hacía parecer de otra especie. Como vimos en el capítulo anterior, si bien Atenas y Esparta firmaron la paz, no todos los miembros de la Liga del Peloponeso estaban dispuestos a ratificarla, y las cláusulas de ejecución inmediata no fueron cumplidas. Corinto se negó a firmar la paz, entre otras razones, porque quería recuperar ciertos territorios, así como Megara no estaba dispuesto a firmar un acuerdo que permitiera a Atenas retener el importante puerto de Nicia, como habían ya previsto los espartanos. La ciudad de Anfípolis
debía volver al imperio ateniense, pero los propios anfipolitas se negaron a reintegrarse al imperio ateniense. Los beocios, por su parte, lo sacó de quicio la orden de entregar a los atenienses la fortaleza fronteriza de Panacto, y prefirieron demoler la fortaleza antes que devolverla a los atenienses. En contrapartida, Atenas retuvo la ciudad de Pilos, que estaba también obligada a devolver. Por otra parte, al culminar el tratado de paz entre Esparta y Argos, los corintios se acercaron a los argivos y le invitaron a celebrar una alianza, alegando que el tratado que Esparta había celebrado con Atenas tenía por fin que Esparta pudiese controlar a sus aliados en el Peloponeso. Los argivos aceptaron la propuesta corintia, no sin el reproche de los espartanos que los acusaron a los corintios de estar violando el tratado y los juramentos. Fue en ese momento cuando Nicias entabló relaciones con los espartanos para intentar llegar a una alianza entre Atenas y Esparta. Pero Alcibíades minó el camino engañando a la embajada espartana y haciendo fracasar las negociaciones. Argos estaba en una relación muy tensa con los espartanos y Alcibíades incitó a los líderes argivos a que cobraran ánimos en su oposición contra los espartanos, ya que podrían contar con el apoyo ateniense. Esparta terminó invadiendo Argos, oportunidad en la cual los atenienses apoyaron a los argivos y técnicamente la paz de Nicias llegó a su fin. Argos fue derrotada, los espartanos instalaron un partido oligárquico en el poder de Argos, pero poco tiempo después los demócratas se rebelaron y se hicieron nuevamente con el poder, por lo que Argos terminó como aliada de Atenas. Por otra parte, Melos, la única de las islas cicládicas que no había participado en la guerra del Peloponeso, había permanecido neutral, aunque había entregado una pequeña suma de dinero a Esparta para contribuir con el esfuerzo bélico. No se sabe bien por qué, pero el asunto fue que los atenienses enviaron unas naves a la isla con la orden tajante de que sus habitantes se integraran a la alianza. La esperanza de recibir ayuda de Esparta hizo que los melios rechazaran la propuesta ateniense, pero la ayuda de Esparta nunca se materializó y en castigo por su insumisión, los atenienses, luego de darle un par de oportunidades, mataron a todos los varones adultos de la isla y vendieron como esclavos a las mujeres y a los niños. Cuando Jerjes había decidido a invadir Grecia cerca del año 490 a.C., los griegos de la Hélade habían pedido ayuda a los estados de Siracuso y de Córcega. Sin embargo, estos denegaron la ayuda alegando que tenían otros problemas militares. La ofensiva de Jerjes contra toda Grecia coincidió con la ofensiva cartaginesa en la isla de Sicilia. Para algunos, se trataba de un único plan que tenía como objetivo el aniquilamiento de los griegos en el este y en el occidente. Un gran ejército de mercenarios libios, fenicios, sardos, íberos y ligures, bajo el mando de Almícar de Cartago, puso pie en la tierra siciliana de Panormo, hoy en día la ciudad de Palermo. Sin embargo, las fuerzas de combate aliadas de los griegos lograron detener el avance y derrotaron a los invasores. Almícar se lanzó a las llamas. Gelón, el líder griego, envió a los santuarios panhelénicos de Delfos y Olimpia valiosas ofrendas por el motivo de victoria. Desde esta batalla, Gelón de Siracusa fue el más poderoso soberano en el occidente, y su gloria la proclama Píndaro, que coloca la victoria siciliana al lado de la batalla de Salamina y Platea. En Siracusa se formó una brillante corte de musas donde sus huéspedes fueron los más importantes poetas de la época, tales como Píndaro, Baquílides, Simónides, incluso Esquilo llegó a residir en Siracusa. Posteriormente los siracusanos derrotaron a los etruscos en Italia, al norte de Roma, permitiendo así
en un futuro la independencia de Roma. Siracusa era por lejos la potencia más fuerte de Sicilia e incluso de todo el occidente griego, y conservó su supremacía e independencia hasta el año 212 a.C., cuando la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago cayó bajo el dominio romano. Fue en aquel año cuando los siracusanos estaban sometidos a sitio y Arquímedes inventó un inmenso gancho que, usando la fuerza de torque, sacaba los barcos del agua y para luego soltarlos y destrozarlos, así también como el espejo cóncavo que concentraba la luz solar e incendiaba a lo lejos las velas de los barcos. Durante el invierno del 416 al 415 se presentó una embajada de la ciudad siciliana de Gesta en Atenas, diciendo que la ciudad de Selinonte, apoyada por la poderosa Siracusa, les estaba amenazando con la guerra. Y como argumento para persuadir a los atenienses, alegaron que de resultar victoriosos sus enemigos, Siracusa tendría la hegemonía de la isla y que, dada su estrecha afinidad con los espartanos, esto resultaría perjudicial para Atenas. Y que además Egesta, que era rica, estaba dispuesta a costear la guerra. Los atenienses entonces enviaron una embajada para verificar los fondos en la caja del estado de Egesta, así como en los santuarios. Al poco tiempo volvió la embajada con 30 talentos de plata, dando fe de la riqueza que existía en Egesta. Alcibíades y Nicias se enfrentaron en la asamblea. Nicias intentó disuadir a la población de la intervención en Sicilia, alegando que sería una empresa sumamente peligrosa, y Alcibíades ensalzó la fortaleza de la escuadra y del ejército ateniense, incitándolos a defender los viejos juramentos, ya que Gesta era una vieja aliada y les hizo ver los enormes beneficios económicos que podrían obtener de hacerse con la victoria. Plutarco dice que se podía ver a los atenienses por todas partes, hablando de la invasión, dibujando en la arena el contorno de la isla de Siracusa, el norte de África y hasta las columnas de Heracles, los confines del mundo conocido, que era hasta donde algunos atenienses pretendían extender la expedición. Tucídides cuenta que la mayoría de los atenienses no tenía la más mínima noción de la enorme extensión que tenía la isla de Siracusa, ni de la cantidad de sus habitantes, y que no se daban cuenta que estaban emprendiendo una guerra similar a la del Peloponeso. Los atenienses decidieron entonces enviar a Alcibíades a la isla con una gran fuerza expedicionaria, pero acompañado de otros dos estrategos, Lámaco, un general muy experimentado, y al propio Nicias, cuya presencia esperaban que sirviera de contrapeso a la precipitación de Alcibíades. Sucedió que poco antes de que zarpara la expedición, se produjo en Atenas un escándalo de extraordinarias magnitudes relacionado con la religión y la política. A las puertas de las casas y en los templos de la ciudad solía haber unas estatuillas con la cabeza y el falo en erección del dios Hermes. Se creía que daban buena suerte y que protegían del peligro. Una mañana, poco antes de que la expedición partiera, los atenienses se despertaron y encontraron mutilados a casi todos los Hermes de la ciudad. Existían ciertas pandillas de jóvenes de la alta sociedad, conocidas como etarías, que a menudo eran de tendencia oligárquica, que se reunían para beber y desarrollaban diversas actividades sociales y políticas. Y hacía poco tiempo que Alcibíades había parodiado y escenificado una representación de los misterios de Eleusis, desvelando sus secretos, por lo que el pueblo se inclinó por señalar a Alcibíades y a sus amigotes como culpables de tales actos de vandalismo y sacrilegio. Alcibíades solicitó prudentemente que se lo juzgara de inmediato, antes de que zarpara la flota, pero sus adversarios aguardaron a que la expedición se hiciera a la mar para presentar los cargos. El día de la expedición, una multitud de gente se apiñó en el Pireo para despedir a los atenienses y sus aliados, donde se mezclaban la esperanza y los llantos.
La escuadra que los atenienses enviaron estaba formada por 134 trirremes y 130 barcos de víveres. En total, más de 25.000 hombres. La mayor parte de ellos eran aliados, no atenienses. Docenas de buques mercantes también decidieron acompañar a la flota con la esperanza de obtener beneficios comerciales. La expedición entonces partió rumbo a la ciudad de Gesto en Sicilia, que había pedido su auxilio. Cuando llegaron, los egestos los recibieron en sus casas, intentando mostrar gran cantidad de copas de oro y plata, ya que habían prometido ser muy ricos. Pero a poco, a medida que iban pasando los días, los atenienses empezaron a ver que esto no era así y que era toda una fachada, y que Gesta no era tan rica como había prometido serlo. En cuanto al objetivo y estrategia de la campaña en Sicilia, los tres generales al mando no se lograban poner de acuerdo. Nicias proponía reconciliar a Selinonte con Egesta y volver inmediatamente a Atenas. Alcibíades quería reunir más aliados para luego atacar, y Lámaco quería atacar directamente a Siracusa para no darle tiempo de organizarse, lo cual hubiese sido lo mejor. Pero Lámaco, al ver que su propuesta no iba a ganar, decidió apoyar a la de Alcibíades, y por lo tanto los griegos, los atenienses y sus aliados comenzaron a circular por Siracusa para ir reuniendo más aliados. Mientras tanto, en Atenas, poco tiempo después de que partiera la expedición, los adversarios de Alcibíades formularon la acusación de sacrilegio formalmente contra él, y una nave ateniense, conocida como la Salamina, se presentó en Siracusa para que Alcibíades se presentase ante el tribunal. Sucedió también que algunos amigos de Alcibíades habían sido enjuiciados por la misma causa y se los había convencido para que evitaran todo un largo juicio en el cual el resultado sería el mismo y para que se inculparan a sí mismos, y de esta forma podrían obtener la salvación. Sin embargo, fueron todos condenados a muerte. Había sospechas de que en realidad lo que se estuviese cubriendo fuese una arremetida popular contra la aristocracia. Alcibíades pidió entonces permiso para seguir a la nave desde su propio barco, y al llegar a la altura de la isla de la colonia de Turios, Alcibíades se fugó. Allí parece que fue reconocido por alguien que le preguntó: ¿No te fías, Alcibíades, de tu patria? A lo que éste contestó: en todo lo demás sí, pero cuando se trata de mi vida, ni de mi madre, no vaya a ser que por descuido deposite el voto negro en lugar del blanco. Entonces, desde allí, desde Turios, se dirigió directamente al Peloponeso, donde fue a refugiarse en Argos. Pero cuando llegó a sus oídos la noticia de que en el juicio había sido declarado en rebeldía y condenado a muerte, buscó refugio en la propia Esparta. Allí reveló a los espartanos los planes de los atenienses en Siracusa, asusándolos para que se apresuren en las acciones. En Sicilia, Nicias y Lámaco, que quedaron como únicos generales, comenzaron a tener una serie de victorias contra los siracusanos. Los atenienses no poseían prácticamente caballería, con la excepción de los pocos caballeros de las pequeñas ciudades aliadas de Sicilia que se le habían sumado. Pero la caballería siracusana era excepcional y era mundialmente conocida por su prestigio, con lo cual tenían cierta desventaja táctica que pretendían corregir. Lo que pretendían ahora Lámaco y Nicias era poder elegir el terreno donde poder presentarle batalla a los siracusanos. Para eso se retiraron hasta la ciudad cercana de Catania, donde conspiraron con unos pocos ciudadanos de esa polis para que fuesen a informar a los siracusanos que el ejército ateniense estaba en el campamento y que si ellos se aprestaban a atacar de inmediato, el ejército de Catania los atacaría por el otro frente y simultáneamente quemaría sus naves. Los siracusanos mordieron el anzuelo y cayeron en la trampa. Y cuando trasladaron su ejército a Catania, los atenienses se movieron por otro camino y se apostaron en una cumbre frente a la ciudad de Siracusa.
donde empezaron a levantar un extenso muro para sitiar a la ciudad. Por otra parte, la escuadra ateniense comenzó a realizar un bloqueo en el puerto de Siracusa. Mientras los atenienses construían este muro, ocurrieron una serie de enfrentamientos en los cuales perdió la vida el general Lámaco, quedando al mando de las tropas únicamente el veterano Nicias. Y por otra parte, los espartanos, ahora advertidos por Alcibíades, enviaron una fuerza de peloponesios al mando del general Gilipo. Cuando Gilipo llegó a Sicilia, envió un heraldo a los atenienses ofreciéndoles una tregua mediante la cual le permitía a los atenienses retirarse pacíficamente de la isla. Sin embargo, Nicias despachó al heraldo sin respuesta, ya que veía que las tropas atenienses eran superiores. Gilipo, junto a los siracusanos y algunos corintios que habían llegado, comenzaron a construir una empalizada frente por frente al muro que habían construido los atenienses. Cuando la terminaron, Gilipo partió con sus hombres para reunir más tropas en la ciudad de salida de Siracusa. Y fue en ese momento cuando unas naves corintias lograron burlar la vigilancia de la escuadra ateniense y desembarcar en Sicilia. Para colmo de males, unas tropas aliadas de Atenas, mientras se dirigían a la posición que estaban ocupando los atenienses, fueron emboscadas mientras se dirigían al campamento, sufriendo grandes bajas. Nicias, viendo cómo crecía el poder del enemigo y cómo se iban quedando sin recursos, entonces empezó a ver que la situación cambiaba y envió un mensaje a Atenas con la clara intención de disuadirlos de la invasión. Nicias quedó estupefacto cuando a las pocas semanas vio llegar refuerzos atenienses al mando de Demóstenes, tal vez unos 15.000 hombres. En total, las tropas atenienses de la Liga de Delos llegaban a los 40.000 hombres. Ni bien llegado a la isla, para aprovechar el momento y el ímpetu de sus tropas, Demóstenes realizó un ataque nocturno contra el campamento enemigo, ataque que terminó en un desastre para los atenienses, ya que los siracusanos lograron rechazar en la oscuridad de la noche a las tropas de Demóstenes, y las tropas de Nicias, que se habían quedado en el campamento ateniense, confundieron a sus compatriotas con el enemigo. Entonces las tropas de Demóstenes quedaron atrapadas entre los atenienses por un lado y los siracusanos por el otro. Tucídides cuenta que como las tropas eran todas de distintas zonas, pero todas hablantes de dialectos griegos, demoraron en irse dando cuenta que estaban luchando con sus propios aliados, y que además los propios siracusanos empezaron a utilizar también las contraseñas que tenían entre las distintas tropas. Y dice también que además, si a plena luz del día la batalla suele ser un entrevero, donde los contendientes no saben lo que está pasando en el resto del campo de batalla, en la oscuridad de la noche el combate es un caos total. Luego de esta desastrosa derrota, Nicias y Demóstenes debatieron sobre qué hacer. Demóstenes quería volver a Atenas, ya que veía que la lucha sería muy larga, que el enemigo era fuerte y estaba bien pertrechado, y que las tropas atenienses se habían situado en una zona pantanosa y se estaba aproximando el invierno. Sin embargo, Nicias, quien estaba teniendo conversaciones con un partido de Siracusa que apoyaba a los atenienses, sostenía que, en primer lugar, no se podía debatir el asunto abiertamente en asamblea, ya que de hacerlo, los siracusanos tomarían noticia y verían sus debilidades. Pero además, Tucídides dice que estaba dividido en sus sentimientos porque, por un lado, Atenas no admitiría que ellos regresaran sin que ella hubiese decidido su repatriación. Y también añadió que la mayoría de los soldados presentes allí, que ahora gritan que no pueden aguantar más y que quieren volver, una vez en Atenas gritarían que los generales por traición se habían vendido para expatriarlos. Y decía Nicias que si tenía que morir, prefería hacerlo a mano del enemigo, arriesgándolo todo en el campo de batalla
antes que morir bajo una acusación infamante y en contra de toda justicia. Por otra parte, los siracusanos se encontraban agobiados y que los recursos para ellos eran limitados y que de proseguir el asedio no iban a poder aguantar. Nicias finalmente, al ver que el enemigo estaba reforzando considerablemente su ejército y que continuaban llegando más tropas para el enemigo, cedió a la pretensión de Demóstenes. Y cuenta Tucídides y Plutarco que hallándose a punto de partir, estando ya todo preparado, hubo un eclipse de luna, pues había luna llena. Dice, la mayoría de los atenienses pidieron, llenos de terror, que los generales aplazaran la marcha, y el propio Nicias, que era excesivamente dado a los presagios y cosas semejantes, declaró que ni siquiera deliberaría sobre la posibilidad de ponerse en marcha antes de esperar 3 veces 9 días, como los adivinos prescribían. Y por esta razón demoraron su partida los atenienses y permanecieron en Sicilia. Perfectamente podrían haber marchado esa noche, pero la excesiva superstición hizo que se quedaran. En todo ese tiempo, que fue casi un mes, sus enemigos tuvieron tiempo suficiente para prepararse tranquilamente, tomar posiciones y reforzar sus tropas. Al enterarse de que los atenienses proyectaban retirarse, los siracusanos atocaron sus naves y cerraron la salida del puerto con cadenas donde estaban los atenienses. Se desencadenó una cruenta batalla naval en la que cerca de 200 naves se vieron obligadas a maniobrar en un espacio muy estrecho. Dado el poco espacio, los atenienses solo pudieron utilizar 100 de sus naves. Para darle ánimo a su flota, Nicias paró sobre la costa a todo su ejército, quienes se vieron obligados a ver una catástrofe total. El griterío hacía imposible oír las órdenes de los timoneles, y las tropas desde tierra, angustiadas, comprendían perfectamente que las posibilidades de una huida por mar se iban a pique junto a las naves. La derrota naval fue total. Y ahora, ante la imposibilidad de huir por mar, los atenienses decidieron escapar por vía terrestre, buscando cobijo en alguna ciudad aliada desde la cual pudiesen partir. Esa misma noche, cuando los atenienses se prepararon para huir, Gilipo, el general espartano, vio que los siracusanos se habían entregado a la bebida y a la comida, y que estaban celebrando la victoria. Y notando que sería imposible mover a sus tropas esa misma noche, envió unas personas que habían mantenido ya contacto con Nicias para que le advirtieran que habían tendido una trampa y una emboscada y que era mejor aguardar al día. Nicias mordió el anzuelo y Gilipo tuvo tiempo para adelantar sus tropas, destruir los puentes y parar sus tropas al otro lado de los ríos. Al amanecer, las tropas atenienses emprendieron la retirada. Cada soldado tomó los víveres que podía para sí, dejando atrás a los muertos insepultos y a los heridos tendidos, que entre súplicas y lamentaciones sembraron la confusión, se aferraban a sus amigos y les pedían que los llevaran consigo. Los que se podían mover se arrastraban hasta donde podía, incluso hubo quienes los siguieron hasta perecer en el camino. Cerca de 40.000 hombres emprendieron la trágica marcha que duró 8 días, con los siracusanos hostigándoles con flechas, piedras y jabalinas desde lejos, como dice Tucídides. Teniendo el enemigo asegurado el éxito, se comportaba con moderación para no perecer antes de haberlo visto. Demóstenes quedó rezagado con unos 8.000 hombres. Los siracusanos lo alcanzaron, lo cercaron y finalmente Demóstenes se rindió con la esperanza de salvar la vida de sus hombres. Cuando las tropas de Nicias llegaron al río Asinaros, se abalanzaron en tropel sobre las aguas para beber porque hacía días que no comían ni bebían.
Estos comenzaron a ser hostigados por las tropas de Gilipo que se habían apostado al otro lado del río. Los atenienses se abalanzaron sobre el río de tal forma que unos caían sobre otros, se empujaban, eran pisoteados bajo el agua, algunos incluso heridos por sus propias armas, otros eran arrastrados por el río. El agua mezclada con sangre se volvió turbia rápidamente, pero no detuvo de beber a aquellos que continuaban llegando al río. El caos fue total cuando los siracusanos alcanzaron la otra orilla del río. Los atenienses que lograban cruzar eran rápidamente degollados por las tropas de Gilipo. Nicias, desesperado al ver esta matanza, corrió personalmente donde estaba Gilipo y le suplicó que por favor detuviese la carnicería. Las tropas se rindieron por completo. Demóstenes y Nicias fueron los dos degollados. Tucídides se aparta por un momento de la objetividad en su obra y dice que Nicias fue de entre los griegos de mi tiempo el hombre que no se mereció llegar a esta desgracia excesiva por su entrega al bien en completa conformidad con las leyes. El resto de las tropas fueron encerradas en una cantera donde el calor era sofocante por el día y por las noches pasaban frío. Muchos hombres empezaron a enfermar y los cadáveres se empezaban a apilar unos sobre otros. El hedor se hacía insoportable. Así pasaron 70 días y a los sobrevivientes, que fueron unos 8.000 según Tucídides, fueron marcados a hierro caliente en la frente con la marca de un caballo y luego vendidos como esclavos. Así acabó la gran expedición a Sicilia. Cuenta Plutarco que los siracusanos eran grandes admiradores de Eurípides, el gran dramaturgo ateniense, y que aquellos prisioneros que pudieron recitar los fragmentos de sus poesías que sabían de memoria fueron liberados. Y quienes llegaron a sus casas sanos y a salvo, luego visitaron al dramaturgo para darle una muestra de su reconocimiento. Y que otros, que habían logrado desertar del ejército durante aquella trágica marcha, lograron ganarse el alimento en Sicilia cantando sus versos. Mientras tanto, en Atenas, llegó un forastero al Pireo y entrando en la tienda de un barbero, comenzó a hablar de lo sucedido, como de cosa que ya debía de saberse en Atenas hace tiempo. El barbero, al escuchar el relato, subió corriendo a la ciudad y se dirigió a los arcontes, quienes reunieron a la asamblea y convocaron al forastero y le preguntaron cómo se había enterado. Y como el forastero no supo darle una respuesta convincente, lo tuvieron por un embustero que trataba de afligir a la ciudad. Lo ataron a una rueda en la que fue torturado por largo tiempo, hasta que llegaron otras embarcaciones a la ciudad que refirieron toda aquella tragedia que había sucedido.